149. Esa es la edición de este resumen semanal de trading que todas las semanas hacemos desde seedsmentor.com. Ya sabéis que este vídeo ya está enfocado desde hace unos meses a lo que llamamos local market, es decir, al mercado español y europeo, que es, digamos, lo que nos toca de una manera más cercana. Si entráis en la plataforma, ya tenéis, las personas suscriptoras ya tenéis directamente puesto el vídeo dedicado a Estados Unidos que nos hace gentilmente Julio Astola. Vale, hoy vamos a hacer una cosa distinta a lo habitual. Bueno, mejor dicho, vamos a empezar por una cosa distinta y luego haremos lo habitual. Voy a compartir pantalla y vais a ver algo distinto. Vais a ver algo que no es lo habitual. Ahí está. Creo que ya deberíais estar viendo, en este caso, tres pantallas. Y decir, que aquí hay algo raro porque siempre tenéis dos, semanal y mensual. ¿Qué pasa? Que hay una particularidad. Es fin de mes. Bien, ¿y qué pasa en fin de mes? Bueno, en realidad no pasa nada, simplemente que la vela del gráfico mensual ya es definitiva. Por lo tanto, ya podemos leer su mensaje, ¿vale? Durante las semanas intermedias, el gráfico mensual, pues bueno, siempre nos da alguna información, pero el mensaje, pues lógicamente no es el definitivo porque puede variar mucho a final de mes, al final de semana. Bueno, el viernes pasado fue último día de cotización, por lo tanto ya tenemos el mensaje definitivo y vamos a echarle un vistazo. Hoy vamos a hacerlo así, con una triple pantalla, ¿no? Pero antes de eso quería ver un poco la situación general de los índices, ¿vale? De los índices local market que nosotros vemos habitualmente, ¿no? Aquí vemos al IBEX 35 en su gráfico mensual, Eurostoxx en su gráfico mensual y DAX en su gráfico mensual. Vale, y vais a ver, bueno, que dos son bastante similares y hay uno muy desigual. Y lo que quería era aprovechar, aunque yo creo que la mayoría de las personas que seguís la plataforma lo conocéis, pero bueno, siempre hay gente que se incorpora nueva y no está de más recordarlo. Fijaros, el IBEX 35, bueno, vemos la situación en el largo plazo, y vemos que, bueno, su máximo histórico se consiguió en el 2009, 2008, 2009, la burbuja inmobiliaria y todo esto, aquí arriba, mientras que en el Eurostoxx, por ejemplo, se consiguió en el año 2000. Es la primera diferencia. Intento reflejarlo a través del cuadrado con el cuadrado y el círculo con el círculo. Ahí ya vemos una pequeña diferencia de ciclos, digamos, ¿no? Vale, yo a lo que quiero ir es a ver desde este año del 2009, vamos a verlo, desde el 2009, fijaros los movimientos, ¿no? Eh, o incluso bueno, sí, desde aquí mismo, porque aquí comparamos los dos. Si hacemos el retroceso de Fibonacci, vamos a ver que desde el 2009 ¡pium! España ha recuperado, pues, ¿qué pone aquí? El 38%, 35, 36, casi 40%, ¿no? Que es donde marcaría este nivel. Y sin embargo, si hacemos lo mismo en Eurostoxx, hasta el mínimo, bueno, pues ya vemos que ha eliminado casi el 100%, ¿no? Casi el 100% de la caída, ¿no? Estamos en el 90 y mucho. ¿Eso qué nos habla? Bueno, hermano, nos habla que Europa ha recuperado mucho más fuerte que España, ¿no? En el largo plazo, en el long term, hablamos de histórico. Eso no ocurre ahora mismo en las últimas velas y cómo vamos a verlo ahora a continuación. Pero aquí vemos otro gráfico totalmente distinto, es el del DAX, que fijaros que no tiene nada que ver, ¿verdad? Esto es una subida casi perpetua, cuando los demás no son así. ¿Quiere eso decir que hay tanta diferencia entre el mercado europeo y el DAX, que no deja de ser parte del mercado europeo? No. Es simplemente la configuración, los tipos de índices, ¿vale? Los tipos de índices. Digamos que hay tres podríamos decir, pero principalmente se manejan dos tipos de índices, ¿vale? Lo que se llama el índice que replica precio, simplemente, que son los casos de IBEX 35, son los casos de Eurostoxx, Standard & Poor's, Estados Unidos, Nasdaq, etcétera. Y luego están los que llamamos total return, es decir, en este caso, por ejemplo, el DAX. ¿Qué quiere decir eso? Que el DAX incorpora los dividendos de las acciones subyacentes que lo forman. Y además considera que se reinvierte ese dividendo, ¿vale? Generando lo que, bueno, es lo que llamamos la magia del capital compuesto, ¿no? Entonces, es decir, si todo el dinero de los dividendos que van recibiendo las acciones que forman el DAX se van reinvirtiendo en sí mismo, bueno, pues estaríamos en máximos históricos, ¿no? Estamos en máximos históricos del DAX, ¿no? Entonces, digamos que, como diría esta política, estaríamos comparando peras con manzanas, ¿no? Estaríamos comparando cosas distintas. Entre Eurostoxx e IBEX, sí, estamos comparando cosas iguales. Con DAX, no. Estamos comparando un índice que reincorpora sus
sus dividendos de sus acciones subyacentes. Vale, ¿quiere eso decir que no podemos hacer la comparación con nuestros mercados? Sí, sí, todos los índices tienen su total return, ¿no? De hecho, aquí os tengo preparado el IBEX Total Return para que veáis que también está en máximos históricos. Ahí está, IBEX Total Return, que si vais al ticker en Investing, bueno, donde queráis, es IBEX TR Total Return, ya el propio nombre lo dice, y también está en máximos históricos, ¿lo veis? Por lo tanto, esto sería si estuviéramos reinvirtiendo todos los dividendos de las acciones del IBEX 35, bueno, pues estaríamos aquí arriba. Esto sería el concepto total, digamos, ¿no? Incorporando los dividendos. Vale, dicho eso, vamos a ver ahora el corto plazo. ¿Cómo estamos ahora mismo en las últimas velas? ¿Veis? Fijaros, ahora hago zoom para acercarnos un poco a las últimas velas y vamos a ir viendo, vamos a hacer zoom también aquí y zoom también aquí, aunque no sea tan comparable, pero en el corto plazo sí puede ser comparable. Vamos a ver en estos casos qué es lo que está ocurriendo. Fijaros, en el IBEX 35 vemos como ya tenemos una etapa 2 alcista, una etapa 2 alcista con la media de 20 alcista, la media de 40 alcista y mechas por abajo. Es decir, llegó una subida fuerte hacia la media de 200 que actúa como resistencia y que ahí, bueno, pues empieza a haber vendedores, digamos, ¿no? Pero vendedores que intentan llevarlo hacia abajo con fuerza, pero aparecen compradores. Intentan llevarlo abajo con fuerza, pero aparecen compradores. Intentan llevarlo con fuerza, pero aparecen compradores. Eso nos habla de que en el IBEX, al menos, hay cierta demanda, cierta presión compradora. De momento, lo que aquí nos queda es que haya algún tipo de mínimo relevante creciente. Ya tenemos este aquí, para darle forma y oficializar la etapa 2 alcista, lo que necesitamos es un mínimo relevante creciente, para luego continuar su camino alcista. Así que de momento, bueno, está aguantando bastante bien y parece que puede seguir haciéndolo, ¿vale? Si vamos al Eurostoxx, vemos algo distinto, vemos algo distinto. Primero teníamos una estructura de doble máximo que se vio rota y con el concepto que conocemos como patrón de ruptura de continuación alcista, ¿vale? Cuyo consecuencia inmediata es que se va a zona de soporte previo, cosa que ha hecho inmediatamente, ¿no? Inmediatamente. Aquí consideramos también etapa 2, fijaros cómo ha eliminado todo el último impulso bajista y bueno, pues lo lógico es que después de toda esta subida, vamos a eliminar esto, lo lógico es que después de esta exhalación, desde el mínimo hasta el máximo relevante, haya algún tipo de inhalación. Es lo suyo, ¿no? Es lo lógico. Entonces, bueno, lo que está ocurriendo es de momento del todo natural. Por cómo ha comenzado la inhalación en este gráfico mensual, como es una gran vela sólida, bueno, no es tan perfecta porque las grandes velas sólidas no deberían tener tanta mecha, ¿vale? Pero es una vela contundente. Lo más normal es que esto, pues no sé si habrá llegado al mínimo o no, no lo sé, pero debería hacer un rebote, ¿vale? Debería hacer un rebote y este siguiente primer rebote probablemente no supere este máximo anterior. Además, la verticalidad de la caída es importante, así que esto en el rango mensual es posible que haga algo así. Sería un escenario, uno de los escenarios posibles. Y algo parecido vemos en el DAX, ¿lo veis? Llega a un nuevo máximo, igualito que el Eurostoxx, y desde aquí está cayendo con cierta contundencia, ¿no? Con una verticalidad importante, que si medimos, nada, son dos velas, por lo tanto va a ser un grado de inclinación pues elevado, a ver si lo encuentro, fijaros, estamos hablando de un 80 tranquilamente, un 82, ¿lo veis? Y eso nos indica que, bueno, cuando hay algún rebote, que no dudéis que lo habrá, el primer impulso no va a superar este máximo anterior, que es lo habitual en estos casos, es decir, que haga algo así, luego haga algo así y luego nos haga algo así. ¿Vale? Ese es un poco el escenario en marco temporal mensual. En marco temporal mensual. Bien, dicho esto, vamos a irnos ya a nuestra estructura habitual, a nuestra estructura habitual de los índices. Entonces, unir aquí los gráficos para que ya me vayan saltando todos a la vez. Vale, y vamos a empezar por el IBEX. Vamos a empezar por el IBEX 35. Aquí está. Vale, ya los tenemos volvemos a semanal y diario. Vale, ya tenemos la estructura más o menos habitual, con una particularidad de que esta semana, como comienza el mes, añadimos el gráfico mensual. Bueno, el gráfico mensual ya lo hemos visto. Está en etapa 2, en proceso de inhalación. Una inhalación que de momento está teniendo una consolidación muy alcista. Una consolidación muy alcista. De hecho, voy a hacer lo mismo que hice en los otros índices. Y voy a ver desde el último impulso, esta exhalación, hasta este, que va a ser máximo relevante probablemente la semana que viene. Bueno, pues vemos que el retroceso ha sido apenas del 30 y pico %, lo cual es algo bullish, es algo alcista, ¿no?
eso está claro. Así que, bueno, el IBEX en términos de medio plazo parece que puede aguantar su buen hacer, ¿no? Si vamos al semanal, aquí ya entramos en lo que hablábamos estas últimas semanas. Seguimos en etapa 2, porque la media de 20 está alcista, ¿la veis? La media de 40 está alcista. Los mínimos relevantes, ¿cómo son? Son crecientes. Acordaos que esto os lo podéis descargar directamente desde la plataforma, este indicador. Y bueno, pues de momento continúa con esa estructura alcista. Tenemos marcado desde hace unas cuantas semanas este rango lateral. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que para nosotros como swing traders, acordaros que estos vídeos están enfocados al swing trading, aunque los conceptos que veáis puedan ser aplicables a cualquier tipo de trading y cualquier marco temporal, vemos que mientras estemos dentro de este rango, para nosotros no es de lo más interesante operar en IBEX, en índice. Y la explicación a eso la vemos en el gráfico de la derecha, lo vamos a ver en el gráfico diario. Porque fijaros, voy a hacer lo que hice la semana pasada, voy a ocultar el precio un segundo para que pongáis el foco en la estructura de las medias. Mirad, ¿veis cómo están las medias? Cortándose una y otra continuamente. Eso que veáis, hacer una foto mental, eso para un swing trader es casi, yo diría, el peor escenario posible. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabéis que trabajamos con unos stops. Es decir, tratamos de proteger nuestro capital, es la primera premisa. Y eso es, bueno, en realidad es para mí, con la experiencia que llevo, es el santo grial. El santo grial de la bolsa no es un indicador determinado. No es, no sé, de todos esos que hay 150.000 y hay gente que tiene hasta 6, 7 indicadores en el propio gráfico, lo cual, bueno, oye, cada uno si les va bien, pues que sigan, ¿no? Pero no es la realidad, no es un gurú, no es lo que le cuente quien sea, no, eso no es el santo grial de la bolsa. Para mí el verdadero santo grial de la bolsa está en el management, está en el control de las pérdidas, en el que con una tasa del 50%, una tasa de acierto del 50%, tus pérdidas sean pequeñitas y las ganancias te permitan, pues cada vez que tengas una ganancia te permita 3 pérdidas. Hay gente que me dice, y yo creo que esto ya lo he comentado una vez en resumen semanal de trading, dentro de la plataforma lo habré comentado 150.000 veces, pero en abierto no lo sé, a ver si no lo recuerdo. Hay gente que me dice, no, ya, pero es que yo fallo siempre, y entonces esas pequeñas me van acumulando. Y yo siempre les contesto lo mismo, mira, si fallas siempre, te contrato ahora mismo. Porque simplemente con hacer la operación contraria, pues evidentemente estaría todo solucionado, ¿no? Es imposible fallar siempre. Es imposible. De la misma manera que es imposible acertar siempre. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde entra la gestión, ¿no? Entra el lotaje de cada inversión que vemos en la formación. Entra, pues eso, la gestión del riesgo, ¿no? Que es fundamental. Entonces, digamos, y llego a decir incluso que todos estos patrones que aprendemos, el ciclo de vida de la acción, todo esto, casi pasa a un punto accesorio, fijaros lo que digo, pasa a un punto accesorio, siempre y cuando tengas un buen management, una buena gestión de la posición. Muchas veces digo que, no solo digo yo, lo dice mucha gente, ¿no? Evidentemente, que tú con una mala decisión y una buena gestión puedes ser rentable. Con una buena decisión de en qué invertir y una mala gestión puedes perder dinero. O sea que fijaros, ahí es donde para mí está el verdadero santo grial en la gestión de las pérdidas. Entonces, claro, como nosotros controlamos esas de una manera lógica, coherente y en general eficaz, esos stops, tenemos controladas las pérdidas. Y entonces, esos stops, cuando hay escenarios con estas medias hacia arriba y hacia abajo, que significa que hay mucha volatilidad, vamos a poner a retornar el precio, fijaros qué pedazo de volatilidad, los stops nos saltan mucho. Entonces no queremos estar. Este es un escenario en el que no queremos estar. Nosotros queremos estar en escenarios de subidas fuertes, bajadas fuertes, es decir, lo que conocemos como etapa 2 o etapa 4. ¿Vale? Eso es lo que solemos decir. Etapa 2 y etapa 4 es lo que más nos gusta en el ciclo de vida de la acción, que seguro que todos tenéis en mente, ¿no? Vale, por lo tanto, ahora mismo, dicho esto, lo que esperamos del IBEX 35, pues continuidad en este rango de momento. Fijaros que de momento no hay nada definido. Cada vez que se va para arriba, llega a zona de resistencia, se va para abajo, llega a zona de soporte, rebota, aunque ligerísimamente ascendente. La media de 200 ya viene amenazante por aquí. Así que, bueno, es posible que el escenario final termine saliendo por arriba, pero que de momento, pues yo me mantendría un poco al margen, ¿vale? Un poco al margen. Vamos a ver Eurostoxx. Eurostoxx.
Vale, mensual ya lo habíamos comentado, su escenario, ¿vale? Ya habíamos comentado su escenario. Y ahora mismo, pues aquí tenemos en gráfico semanal, veíamos que la caída había arrancado ya con una media de 20 bajando fuerte. Y eso decíamos, uy, esto puede tener su ruptura, ¿no? Puede tener su ruptura. Y lo que esperábamos era que, bueno, pasábamos de esta etapa 3, que estábamos en una etapa 3, sigue siendo una etapa 3, y ahora probablemente, voy a intentar ponerlo solo el semanal, ¿vale? Solo el semanal, ahí va. No sé si este ya será el mínimo o no de esta exhalación o no, pero lo que está claro es que pronto nos va a hacer un mínimo relevante decreciente, un mínimo relevante decreciente, sea donde sea, lo pongo aquí por poner, no porque vaya a ser aquí, que evidentemente no tengo ni idea, no soy adivino. Entonces, a lo mejor ya es este, puede ser, porque fijaos cómo ha rebotado. Entonces, a lo mejor ya es este. Bueno, pues si este fuera, vamos a suponer que sea este, ¿vale? Entonces, este es el nivel cuya pérdida nos daría el pistoletazo de salida para la etapa 4 bajista, dentro del ciclo de vida de la acción. ¿Vale? Es decir, si ponemos el ciclo de vida de la acción, que estoy seguro que lo conocéis, si seguís un poco Segmentor lo conocéis seguro. A ver, vamos a ver si lo puedo poner aquí ahora mismo. Ahí lo tenéis. Vemos cómo estaríamos justo aquí. Estaríamos justo en esta zona de aquí. ¿Vale? Vamos a ver si confirma, porque hay veces que hace un escape, una ruptura para luego darse la vuelta. Entonces ahora estamos en el proceso de confirmación, estaríamos justo en esto, después de una etapa 2, una etapa 3 y ahora empezaría el incipiente etapa 4. Podríamos estar aquí dentro ahora mismo, para ver en qué momento del ciclo de la vida estamos. Esto es como un radar. En el que va geolocalizando donde estamos ahora mismo, ¿no? Bueno, pues esto es justo eso. Entonces ahora yo estaría vigilante a ver si nos hace esto, si nos hace un nuevo mínimo y bueno, subiría un poco, rebotaría un poco, lo cual sería lógico. Bueno, pues luego ya empezaría la etapa 4 al perder este nuevo mínimo relevante, ¿vale? Bien, nos vamos al diario. El diario ya está en etapa 4, ahí aquí no hay ninguna duda. Fijaros que la semana pasada os comentaba que en primera instancia este arranque bajista no me gustaba mucho para el lado, para romper el soporte directamente, ¿no? Y os lo decía porque la media de 20 está plana. ¿Ok? Eso decía. Y decía, hombre, lo más normal es que en primera instancia cuando llegue aquí haya rebote. Haya rebote, que es justo lo que había ocurrido ese viernes. ¿Ok? Empezó ese rebote, lo veis, porque esta vela fue roja hasta aquí, pero luego no tuvo continuidad. Había mucha debilidad. Yo mi escenario, si echáis un vistazo al resumen semanal del trading de la semana pasada, decía, yo creo que esto va a subir un poquito más. Ese escenario va a subir un poquito más para luego ya romper hacia abajo. En este caso, esta subida fue tan solo esta de aquí, menos de lo que de mi escenario. Y lo que hizo fue, bueno, pues efectivamente ya romper hacia abajo e irnos ya a esa etapa 4, continuar esa etapa 4 con los movimientos habituales que tiene el precio. Voy a poner en grande solo el diario. Los movimientos habituales que tiene el precio son ya sabéis, es como un acordeón, ¿no? Es de exhalación, alejamiento del precio de la media de 20, inhalación, acercamiento del precio de la media de 20. Aquí tenéis exhalación y aquí tenéis la inhalación. Y ahora probablemente el comienzo de la exhalación también, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, déjame ponerla, vamos a ver así, y ahora a ver si quito el icono este. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Dicho esto, bueno, pues ahora pues, parece que empieza otra vez la exhalación, ¿no? Una exhalación. El rebote de la semana pasada, la corrección de la semana pasada no es preocupante porque no tiene absolutamente grado de penetración en la vela previa, así que me da la sensación de que el movimiento de esta semana puede estar así, para probablemente hacer doble suelo, me da a mí, me da que no vamos a romper este mínimo en primera instancia. Y es posible que haya un retest. ¿Por cómo ha arrancado? Ha arrancado, bueno, con una bottom tail encubierta, a ver si os la pongo para que la veáis bien. Ha arrancado con una bottom tail encubierta, ahí está, después de la exhalación, después de una, dos y tres. Ya sabéis que la tercera vela tercera vela sólida, suele ser el fin del movimiento. Mira, lo tenéis aquí también, una, dos y tres, ¿lo veis? Tres grandes velas sólidas que sean o continuas o alternas, como en este caso. Es un concepto muy interesante. Yo la tercera hacía un movimiento hacia un lado, me voy, cierro, me da igual que haya una cuarta, una quinta o una sexta, me da igual. A la tercera me tomo un cierre, ¿no? Un descanso de mi swing. Bien, y entonces ahora, bueno, lo que ha hecho ha sido la exhalación y ahora la inhalación que ha llegado donde tenía que llegar, hacia la zona de la media de 20,
Y bueno, esto puede tener hasta cierto componente blast bajista, pero por cómo ha arrancado me da la sensación de que vamos a tener un tiempo aquí, un tiempo aquí de consolidación sin romper. Ese es el escenario que veo en el Eurostoxx. Vamos a ver si luego lo cumple. Lo bueno de esto es que los miércoles nosotros generamos este escenario y los miércoles nos reunimos otra vez, 9 de la noche, mercado abierto, y hablamos en tiempo real de cómo está la situación, para ver si va en línea con los, en línea con los escenarios marcados el fin de semana, ¿no? Así que si os queréis unir a nosotros, estamos obviamente encantados. DAX, bueno, pues DAX es lo mismo, había roto y el escenario, bueno, en mensual ya lo habíamos comentado, ¿verdad? En semanal había roto esta etapa 3 y sigue con etapa 3 y para que haya etapa 4 tiene que hacer una estructura de máximos y mínimos relevantes decrecientes, que es de lo primero que aprendemos. Ayer este fin de semana hicimos curso básico y realmente es de lo primero que aprendimos, ¿no? Entonces, ¿ahora qué nos faltaría? Bueno, pues la creación de ese mínimo relevante, que puede ser aquí o puede haber sido ya este mínimo anterior de esta semana previa, puede ser. Me da igual. En cualquier caso, vamos a tener un nuevo mínimo relevante cuya pérdida activaría el comienzo de la etapa 4 en este marco temporal semanal. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros, en este enfoque, sabemos incluso en qué vela, cuidado, al nivel de detalle, en qué vela comienza una etapa y comienza otra. Es decir, nosotros en un gráfico diario, semanal, mensual, horario, nos da exactamente igual, sabemos y somos capaces de identificar, a ver si os lo pongo, ahí va, en qué momento pasa de la etapa 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 de la 3 a la 4 y de la 4 a la 1. Y además lo bueno de esto es que, claro, como son conceptos objetivos, es decir, no dependen de la interpretación de la gente, como con líneas de tendencia o cosas de estas, todos los que formamos parte de Sales Mentor hablamos el mismo idioma. Una vez que conocemos el concepto, claro, una vez que conocemos los conceptos, hablamos el mismo idioma y entendemos la misma situación, el mismo escenario del ciclo de vida de la acción, ¿no? Entonces aquí sabríamos hasta en qué vela, que muchas veces incluso lo pongo los números por aquí por la vela, pasa de una etapa a otra. Eso da una tranquilidad mental de saber en qué estás, dónde tienes el dinero, ¿no? Qué terreno de juego estás practicando, ¿no? Entonces ahora mismo estamos en etapa 3. Si perdiera en la vela en la que pierda cierre es el siguiente mínimo relevante, que vamos a suponer que fuera este de aquí, marcado. Os digo, es una suposición, no quiero decir que vaya a ser este. En esa vela que cierra eso, que cierra por debajo de este nivel, donde marque el mínimo relevante, será el comienzo oficial de la etapa 4 en este marco temporal, ¿vale? En este marco temporal. ¿Por qué? Voy a hacer una cosa también. Voy a poner esto así. Vale. Y ahora voy a borrar la media de 20, voy a ocultar, mejor dicho, ¿vale? Y ahora voy a ocultar el precio. Un segundo, ¿eh? Y veis, nos queda la media de 40, ¿verdad? ¿Veis qué es esto? ¿Lo veis, no? Es fácil, ¿no? Pues eso es esto. Ni más ni menos. Eso es esto. El ciclo de vida. Entonces, el ciclo de vida, que para mí es la base de todo el análisis que hacemos, es una teoría de Stan Weinstein de 1970 y tantos, o sea, que no creáis que estamos aquí con grandes novedades, simplemente son aplicaciones, ¿no? Simplemente con este concepto nos permite tener una visión del mercado muy afinada. Muy afinada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una etapa 2, así alcista. Bueno, pues sabes que lo que esperamos son subidas de los precios de las acciones o índices. Está claro. Y si estamos en esta etapa bajista, pues sabemos que, cuidado, porque es probable que lo que compremos ahora a este nivel, dentro de poco esté más abajo. ¿Y por qué digo esto? Porque es uno de los errores típicos de los inversores, sobre todo los más nobles, ¿no? Cuando viene subiendo mucho y cae, por ejemplo, hasta la mitad, por ejemplo, vamos a decir hasta aquí, ya vienen las frases de, uy, es que la acción XXX ha caído mucho. O otra que me machaca, me taladra la cabeza, es que la acción XXX está muy barata. Wow, peligro, danger, cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que adivinar si está muy barata o no. Yo no sé si está muy barata. Yo qué sé si está muy barata. No lo sé. Hombre, podría dedicarme a hacer el análisis top-down, análisis fundamental. Partimos desde arriba, llegamos a un precio objetivo, se puede hacer perfectamente y hay profesionales de análisis fundamental y casas de análisis fundamental que lo hacen de maravilla y que puedes llegar a un determinado objetivo. Y en función de eso,
pensar si está sobrecomprada, sobrevendida, barata o cara, usando términos más coloquiales. Eso podría ser perfectamente, ¿no? Ahí para mí le falta el concepto del timing, ¿no? O sea, si a través del análisis fundamental llegas a un objetivo de que la acción XXX tiene que estar a 12 y está a 6, dices, está barata, vale, ok. Pero me falta el timing de, vale, sí, pero ¿cuándo va a llegar a 12? Porque pues, si llega dentro de un mes, estupendo, pero si llega dentro de 10 años, ya no es tan estupendo, digamos, ¿no? Es, digamos, la pata que me cogea un poco, ¿no? Pero desde el punto de vista chartista, técnico, más técnico que chartista, para nosotros lo único que vale, que tiene validez es el precio. Precio, 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 precio. Y mientras el precio esté cayendo, nosotros no debemos tratar de adivinar dónde está el suelo. No debemos, porque eso es jugar a otra cosa, eso es hacer otra cosa, eso es gambling, eso es apuestas, eso es, no sé, nosotros pensamos que el análisis técnico y el swing trading está eso, orientado para tendencias que ya están en marcha, tendencias que están en marcha. Entonces aquí es mejor comprar aquí que aquí. El precio es el mismo, el nivel de precios es el mismo, 14.208 en ambos lados, pero no tiene nada que ver cogerlo aquí que cogerlo aquí. ¿Por qué? Porque cogerlo aquí, esto tú no sabes, estás en plena etapa 4 y tú no sabes, ni tú ni nadie, sabes cuánto esa etapa 4 va a durar. Esa etapa bajista, esa tendencia bajista va a durar. Puede terminar ya mismo ahí ese día, puede seguir hasta donde siguió o podría haber seguido hasta aquí abajo. No tenemos ni idea. Y sin embargo, cogerla aquí, tú sabes que estás incipiente en una etapa 2 alcista. Incipiente, que lo mismo, tenemos ni puñetera idea, o al menos yo, ¿cuánto va a durar? Puede durar, acabarse ese mismo día que compro o durar 10 años más. Pero ojo, estás en el comienzo de una etapa 2, ¿vale? Simplemente este ciclo de vida nos evita cometer errores groseros, ¿vale? Vuelvo a poner todo, porque es que si no me empiezo a enrollar y esto es tremendo. Mostrar, venga, ya tenemos la estructura habitual, pero quería, como era un ciclo de vida tan claro, quería que lo vierais en la realidad, ¿no? Y ojo que esto es aplicable, si pongo un gráfico de 5 minutos me vale también. Existe exactamente lo mismo. Y un gráfico anual me vale también, ¿no? Bueno, este es el escenario en semanal que podemos ver, ¿no? Si bajamos al diario, ahí está, ya tenemos en etapa 4, y bueno, el pasado miércoles, voy a ponerlo solo el diario, el pasado miércoles, en la reunión, en el meeting que teníamos con los suscriptores, decíamos, hombre, tras esta tremenda caída, esto huele a rebote. Huele a rebote por esto y otros factores que explicamos. Huele a rebote y efectivamente empezó cayendo un poquito y ya hizo el rebote. ¿Hacia dónde? Hacia la zona que conocemos como resistencia menor. Fijaros, habíamos marcado que comenzaba el rebote y hacia uno de los objetivos, el objetivo donde debería haber llegado. Y fijaros, en este caso ha llegado. No os creáis que siempre es así, la verdad. Pero en este caso se ha clavado el movimiento esperado, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues empezará otra vez la inhalación, pero la exhalación, perdón, alejamiento del precio de la media de 20, pero en este caso, como ha arrancado con una gran fuerza, me da la sensación de que eso, vamos a hacer una especie de retest. Voy a quitar ya este para que no haya confusión. Me da la sensación de que va a caer un poquito más, y vamos a intentar otro retest aquí arriba. Y luego a lo mejor esa sí que la siguiente es la buena. Más bajista, quiero decir, más continuidad bajista. Ese es un poco el escenario que veo para los índices europeos esta semana. Disculpa si me enrollo mucho porque a veces que se me va la cabeza porque me gusta mucho este tema y bueno, me gusta explicar los conceptos. Venga, vamos a ver esto. Aparte de esto, nos habéis pedido, después de los índices, nos habéis pedido 1, 2, 3, 4, 5 acciones. 5 acciones son 5 españolas. Sí, 5 españolas, ¿no? Y empezamos la primera y voy a dejar la estructura de 3 mensual, semanal, diario, por aquello de que estamos a fin de mes y nos interesa ver el mensaje mensual. La primera de ellas nos la pide un suscriptor, José Vicente, nos pide Solaria, pero para posiciones largas, posiciones alcistas. Vamos a hacer un vistazo. Bueno, en primer lugar, yo lo primero que hago es ver el marco temporal del ciclo de vida, ni más ni menos, en qué etapa estamos, si soy capaz de identificarlo. Bien, ahora mismo aquí estamos ya en etapa 3. Esto es una etapa 3. Es una etapa 3, es la parte de arriba del ciclo de vida. Fijaros ya cómo de este último impulso ha eliminado más del 100%. Por lo tanto, en este marco temporal, digamos, la media de 20 ya está clarísimamente bajando, bien, la media de 40 todavía no le he dado tiempo, porque claro, es mucho más lenta, es más un poco ballena, ¿no? Le cuesta ir y, bueno, pues después de, atención, 1, 2, 3, 4 velas seguidas hacia abajo, ya sabéis que más de 5 es rarísimo, 4 que llega a zona de soporte, ahí, después de la exhalación, ¿qué viene? Inhalación. Siempre es lo mismo, los precios no se mueven linealmente, se mueven en exhalaciones e inhalaciones. Es decir,
alejamientos del precio de la media de 20 y acercamientos del precio de la media de 20. Aquí vemos cómo hay una exhalación, cómo se aleja el precio de la media de 20. Y cuando llega en este caso a una zona de soporte, ¿qué hace? Pues comienza la inhalación. ¿Y esa inhalación hacia dónde puede ir? Bueno, pues en este caso puede ir hacia la zona de los 16, 15, una cosa así, ¿no? Entonces me da la sensación de que ahora lo que vamos a ver es en gráfico mensual una pequeña subida. Una pequeña subida. Y ahora vamos a ver si este escenario nos encaja en los escenarios más pequeños, en los timing, en los time frames más pequeños, en marco temporal semanal y en diario. En marco temporal semanal, si esto en mensual tiene que subir, pues evidentemente en semanal tiene que acabar la etapa 4. Eso es sin duda alguna. Y esa etapa 4, ¿eh? porque esto de los ciclos es como las muñecas rusas, estas matriuscas, ¿no? Hay un ciclo dentro del otro. Pero tienen que estar alineados. Si no están alineados es que algo no va bien, es que el análisis no es correcto. Y ahora mismo, si aquí me dice que esperamos una inhalación, una subida, no puede haber una subida en mensual con una etapa 4 en semanal. Porque la etapa 4 es que baje. No, si baja el precio, no puede subir en semanal, evidentemente, en mensual, perdón. Eso es evidente, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué está ocurriendo en semanal? Fijaros qué está ocurriendo, que teníamos una etapa 4 clarísima y ahora ya mirad cómo son los mínimos, ya no son decrecientes. Y es más, digo más, de este impulso bajista, ¿lo veis? ¿Cuánto ha eliminado? Ha eliminado ya el 90%. Y ya tenemos un cierre, dos cierres, tres cierres, que es lo que pedimos, tres cierres por encima de la media de 20, que claro, se ha visto obligada a cambiar de color. ¿Lo veis? Conclusión, ¿qué es eso? Etapa 1. Etapa 1. La etapa 4 ha finalizado. Estamos en etapa 1 en este marco temporal. Y normalmente después de una 1 viene una 2. ¿Vale? O sea que de momento me confluyen los tres marcos temporales. Vamos a ver el diario. El diario, lógicamente, es el que más volatilidad tiene. Fijaros las medias cómo están. De momento no es nada interesante para nosotros. No es nada interesante. Esta semana, voy a ponerlo en grande, ¿vale? Para ver solo el diario. No es nada interesante por lo que os decía antes. Voy a ocultar un segundo. Mirad las medias. No está preparada esta acción. Nos interesan estos movimientos, bien bajistas, o si fuera alcistas, pues también, pero no estos cortes, ¿no? Estas volatilidades. Entonces, volvemos a mostrar. Vale, ahora mismo, bueno, pues han hecho un tirón hacia arriba y ahora lo que esperamos es una consolidación, que la clave que tenemos que conocer es el concepto que aprendemos en el curso intermedio que se llama el acunamiento, que es que durante una etapa 1, tenemos cortes hacia arriba y hacia abajo a la media de 20. Pero llega un momento que en las inhalaciones, en las cortes, en las caídas, no pierde la media de 20. Es decir, si ahora nos hiciera esto, imaginaros que ahora Solaria nos hiciera esto, nos hiciera un acunamiento aquí, es decir, llegar hasta aquí y la media de 20 que ya está alcista, a ver si la pongo, a ver, ahí, y la media de 20 que ya está alcista, vamos a suponer que fuera, a ver si la puedo poner ahí, un poco de continuidad, no, esto es, perdonar, la media de 20 que es alcista, imaginaos que fuera así, ¿vale? Ahí. Entonces, y desde aquí rebota el precio, bueno, pues eso sería el comienzo de que esto por fin se va a ir hacia arriba, ¿vale? Claro, si en mensual digo que va a haber una inhalación, un movimiento alcista, en semanal ya en la etapa 1, pues para que comience la etapa 2 en semanal, a su vez, en la matriusca más pequeña también tiene que empezar una 2, tiene que irse hacia arriba. Y eso es lo que pienso que puede ocurrir en Solaria, que vaya hasta esta zona, que pierda un poquito y desde aquí intente ya irse para arriba, supere la media de 200, se asiente por encima de 200 y continúe su camino alcista. Así que de momento, conclusión, José Vicente, puede ser interesante para el medio plazo, pero ahora mismo para coger solo esta inhalación, que no sé cuánto es, vamos a ver, estamos hablando de, bueno, a ver, es un 13%, una cosa así, que podría tener de recorrido, 10, 15, entre un 10 y un 15%. Pero ojo, sabiendo que de medio plazo, de largo plazo, está siendo contratendencia, no pasa nada. Puede tener una subida de 10, un 15% este valor. Pero para mí está un poco tierna, ya sabes que tenemos que esperar un poquito a que la media de 20 y el precio se asiente por encima de la media de 20 en diario. Venga, esto en cuanto a Solaria. También os habéis pedido OHLA. Vamos a ver qué aspecto tiene OHLA. También misma estructura. Bueno, OHLA, bueno, wow, desde 16 y está en 0,4. Wow. Vale, bueno, como para haber dicho, cogiendo un poco lo que comentaba minutos atrás, como para haber dicho, no sé, aquí, en la media de 200, a 6, no, es que ya ha bajado mucho. Es que ya está barata. ¿Lo veis? Es esto, es justo esto. Mira, por cierto, mira el ciclo de vida. Si lo hay en todos los sitios, ¿lo veis? Es el mismo ciclo de vida. Ya está barata. No, por favor, no cometáis ese error. O ya está cara.
No cometáis ese error. El precio es el que manda, es el que nos dice, es el que nos orienta. Precio, 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 precio. Y lo que estaba barato aquí, fijaros que incluso tuvo un rebote fuerte aquí. Este mes llegó a subir máximo a mínimo un 40% de subida. Alucinad. Para nada, para seguir cayendo, porque estás en etapa 4 bajista. Y además una etapa 4 con lo que llamamos con las vías del tren. ¿Veis el paralelismo entre el precio, la media de 20 y la media de 40? Eso es sostenible, eso es que esa tendencia va a durar. Cuidado, cuidado o afortunado si estás corto, ¿no? En posiciones cortas. Bien, dicho esto, ahora mismo, ¿cómo estamos? Bueno, pues seguimos con la media de 20 bajando, la media de 40 bajando y bueno, pues en realidad con patrón de venta 1 y continuidad bajista. La verdad es que tiene pinta de ir a testar esta zona de los mínimo de los 0,38. ¿Vale? Tiene pinta de continuidad bajista en marco temporal mensual. Vamos a ver en diario. Perdón, en semanal. En semanal, pues bueno, es evidente que ha tenido una caída muy fuerte, arrancando aquí y ha hecho una exhalación y ya lleva, fijaros, ¿cuántos lleva? 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas rojas consecutivas. Bien, 6 velas rojas consecutivas es raro. ¿Vale? Más de 6, más de 5 suele ser raro. ¿Las hay? Sí, las hay. Pero los conceptos que nosotros explicamos van a las generalidades, no a las excepciones, ¿vale? Las generalidades, lo que habitualmente ocurre en el mercado. Entonces, en función de eso, aquí tenemos 6. Yo, detrás de 6 movimientos hacia un mismo lado, no abro posición a ese lado. Es decir, en este caso, como es bajista, evidentemente, aunque piense que esto se va a ir abajo a 0,38, lo cual es un 10% de los precios actuales, un poco más, no abriría posiciones cortas. ¿Por qué? Porque después de una exhalación que viene, exactamente, lo que estáis pensando, una inhalación. Una inhalación. Entonces, lo más normal es que ahora este mínimo probablemente ya haya sido el mínimo y ahora haya algún tipo de inhalación. Hay algún tipo de inhalación. Vale, una inhalación para luego continuar cayendo porque estoy en etapa 4, mientras no se demuestre lo contrario, están en etapa 4, para luego continuar cayendo e irnos como mínimo a la zona de los 0,38. En diario, bueno, pues en diario ocurrió aquí, fijaros, lo que conocemos como consolidación bajista, consolidación bearish, que se llama en inglés. Fijaros, de este impulso alcista, de esta exhalación, cogida desde el mínimo relevante, desde el máximo relevante hasta el mínimo relevante, ¿cuál ha sido el rebote? No llega ni al 30%. Eso es lo que llamamos una consolidación bajista, que no hay fuerza. Cuando después de esta tremenda caída no hay capacidad para, los compradores no tienen capacidad para llegar ni siquiera al 40%, eso significa que hay mucha debilidad. Si no hay demanda, hay oferta, nos caemos. Bien, entonces lo más normal de la ruptura es que sea por abajo, que es justo lo que ha ocurrido. Bien, ha hecho una caída y de ahora, ¿qué está haciendo después de la exhalación? ¿Qué hace? Pues la inhalación, ni más ni menos. Entonces habrá que esperar que termine esta inhalación, habrá que esperar que termine esta inhalación y debería pronto, si queremos que haga esta inhalación en semanal, pronto debería esto situarse por encima de la media de 20, ¿vale? Asentarse por encima de la media de 20, que sería la primera vez en mucho tiempo, será la primera vez en mucho tiempo, asentarse. ¿Para qué? Porque para que haya esta inhalación en semanal, aquí tiene que empezar la etapa 1. Y de momento estamos en etapa 4 clarísima, en etapa 4 clarísima. Así que creo, en mi escenario, es que OHL, para que se cumpla esto, debería asentarse por encima de la media de 20 para comenzar una etapa 1 en este marco temporal. ¿Vale? Claro, cada marco temporal superior manda sobre el más pequeño, ¿no? Entonces, aquí vemos una etapa 4 y dirás, anda, si vemos una etapa 4, es que seguirá bajando. Ya, pero es que en semanal ya tiene 5 velas seguidas caída. 5 no, 6 eran, ¿no? 6. Pues lo más normal es que venga una inhalación. Entonces manda el semanal sobre el diario, digamos, y el mensual sobre el semanal, ¿no? Lógicamente. Entonces, por eso pienso que este rebote va a ir un poquito más arriba, se va a meter en esta zona de congestión, se va a meter, le va a costar, esto no es para ahora, no es para esta semana, en mi opinión, y bueno, habría que estar pendientes a la superación de este máximo, de los 0,43. Si vemos que es capaz de superar los 0,43, bueno, pues eso significa que ya estamos en etapa 1 y probablemente poniendo las bases para una etapa 2 alcista, para una inhalación que, a ver, vamos a ver, desde precios actuales, pues eso sería un 8%, bueno, pues está bien, para luego continuar hacia abajo. Así que cuidadito, porque esto está bajista. ¿Que pueda rebotar puntualmente? Lo va a hacer, o tiene aspecto de ir, pero cuidado que en términos generales OHL está bajista. Si eres consciente de que puedes comprar para esa inhalación, al hacer lo que llamamos nosotros el salmón, bueno,
Si lo controlas y eres capaz de gestionarlo, por mí perfecto, vamos, lo hacemos habitualmente, pero yo creo que es más fácil, como siempre digo, tirarse a nadar a favor de corriente. Si la corriente va hacia abajo, tírate a nadar hacia allí, hacia abajo, porque tendrás más posibilidades de sobrevivir. Si te vienes un río enorme y vienes y va hacia abajo y tú te tiras a nadar hacia arriba, es muy probable que te ahogues, ¿no? Venga, vamos a ver Green Energy. Vamos a ver Green Energy. A ver qué pinta tiene, qué aspecto tiene. Mensual, semanal, diario. Bueno, vale. Etapa 4, marco temporal semanal. Ha saltado por los aires, ha saltado por los aires. Etapa 4 con la media de 20 bajando, estructura de mínimos relevantes decrecientes, máximos relevantes ya van a ser decrecientes, tiene todo el aspecto. Y ha arrancado, vale, pues esto tiene pinta de continuidad bajista. Ya lleva 3 velas rojas, todavía puede tener más. Ya sé, más de 5 es raro, pero va por la tercera, o sea que puede tener más caída. Por lo tanto, ese es el escenario. En semanal, vamos a ver en semanal. Bueno, pues también ha arrancado ahora esta semana con una caída muy fuerte, con una caída muy fuerte y que ha alejado el precio a un 20%, a 19,98. Creo que puede tener todavía continuidad hacia la zona de los 19, que es una zona de soporte, donde hay congestión de velas. Podría tener esa caída, continuar esa caída. Y si vemos al diario, fijaros que tenía 1, 2, 3, 4, 5, aunque aquí hay oculta una subida. Si bajamos a marco temporal intradiario en horario, ahí veremos una subida. Vamos a ver si lo podemos ver. O un hueco. Ah, aquí es este hueco. Es un hueco, este hueco que que al perderlo ha reforzado el movimiento bajista. Por cierto, fijaros en horario qué etapa 4 más preciosa. ¿Veis las vías del tren? ¿Lo veis? En horario. Para que veáis que esto es el ciclo de vida. ¿Veis los ciclos de vida? Esto es en horario. Los ciclos de vida, como comentamos, aplican a cualquier marco temporal. Vale, en horario, ¿qué estamos viendo? Bueno, pues estamos viendo un intento de escape alcista aquí para comenzar la etapa 1 que ha sido negado. Es un fallo de ruptura de continuación alcista, por lo tanto, como mínimo se va a ir a la zona de soporte previo, que es lo que ha hecho inmediatamente. Pero no solo eso, sino que ha perdido esta zona importante de soporte y que ha entrado en un movimiento fluido. Se ha ido justo a la siguiente referencia. Así que ahora, bueno, pues igual rebota un poquito, pero de momento sigue siendo etapa 4 bajista. Etapa 4 bajista en horario también. Y aquí, en diario, tenemos también, pues evidentemente, una etapa 4 que como se ha alejado mucho de la media, un 12%, debería descansar un poquito. ¿Qué pasa? Que intentó el jueves un rebote muy débil y ahora parece ser que nos va a hacer un retest. Entonces no me extrañaría que lo que ocurriera en mi escenario para este valor es que pudiera volver a intentar este retest, quizás romperlo poquito, pero luego lo único que que evidentemente no sé, lo único que evidentemente no sé es dónde va a llegar esta caída inicial. No sé si va a llegar hasta aquí y aquí rebota, o incluso va a romperlo un poquito, pero luego va a empezar una inhalación. Eso es bastante probable, ¿vale? Y es lógica, porque los precios se mueven así, en exhalaciones, inhalaciones. Cuando la exhalación es tan potente, tan vertical, bueno, pues normalmente es que haya también una subida un poco vertical, ¿vale? Así que, pero para luego probablemente continuar bajando, porque estamos en etapa 4 en todos los marcos temporales. Venga, me quedan dos. Horizon, vamos a ver, Horizon. Ahí está Horizon. Vale. Bueno, medias. Fijaros, yo lo primero que me fijo es en las medias. Media de 20, media de 40, las dos bajando. Pues ya me orienta a, etapa 4. Los máximos relevantes en las etapas 4, los importantes son los máximos relevantes, son decrecientes. Vale, etapa 4, no hay duda. Mínimos. Bueno, está más o menos ahí está haciendo una zona de soporte. ¿Lo vemos? Está haciendo una zona de soporte. Pero fijaros cómo cada rebote se queda por debajo de la media de 20. ¿Ok? Y eso es una de las claves. Si se asentara alguna vez por encima, cuidado que ahí hay fuerza. No hay fuerza. Cada vez que se va para arriba, esto aparecen los vendedores. Se va para arriba, aparecen vendedores. ¿Veis las mechas? Las mechas son muy delatadoras. Las mechas aparecen por arriba, por abajo son ínfimas, ¿lo veis? ¿Qué quiere decir eso? Que lo más normal es que haya una ruptura bajista en Horizon, ¿vale? Que puede ser una posición interesante para posiciones cortas, si Horizon permite posiciones cortas, puede ser porque el siguiente objetivo está en 1,46, o sea que cuidado. Así que cuidado con Horizon, que puede tener continuidad bajista. Eso es lo que nos dice el marco temporal mensual. Si vamos al weekly, al semanal, vamos a ponerlo en grande, a ver un momentito. Bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, porque
Porque fijaros, aquí intentó el jueves, perdón, la semana pasada, intentó asentarse por encima de la media de 20 por primera vez en mucho tiempo, porque el cierre por encima, el último cierre fue aquí, fue en febrero del 2023, por primera vez en mucho tiempo, ya que este cerró por debajo aquí, e inmediatamente fue negado. O sea que aquí están diciendo los vendedores, cuidado, la demanda, que aquí mandamos nosotros. Aquí mandamos nosotros. Así que también me habla de continuidad bajista el marco temporal semanal. Y si vamos al diario, que cuidado con el volumen de este valor, por el tipo de gráfico, si vamos al diario vemos que ha llegado, a ver, vamos a ver, está justo en la zona de soporte, hay una zona de soporte, dejadme, y luego tiene más caída hacia los 1,46 que decíamos. Vale, bueno, pues viendo cómo están las medias todavía no está interesante, porque si quito el gráfico, mirad, están ahí cortándose hacia arriba y hacia abajo, no están muy interesantes porque no están definidas, bien hacia arriba o bien hacia abajo. Entonces, bueno, yo de este me mantendría, la verdad, que es al margen. Para el lado alcista no me interesaría casi hablando en términos generales, hasta que no se situara por encima de la media de 200, así que fijaros, le quedaría muchísimo. Y para el lado bajista, bueno, cuidado que estamos justo en cerca de zona de soporte en los dos, y la pérdida de los dos nos llevaría a 1,40. Bueno, no es un valor que aparentemente me guste mucho para nuestra forma de inversión. Cuidado, para nuestra forma de inversión de swing trading. Cerramos el RST, resumen semanal de trading número 149 con Fluidra. Vamos a ver qué aspecto tiene Fluidra. ¿Veis el ciclo de vida? Ahí lo tenéis. Vale. Fluidra, bueno, había subido desde los 6,90 hasta los 35. Parecía eternamente alcista. No existe eso. Fijaros lo que os decía antes, creo que era en Horizon, de las mechas por arriba. Mirad, ¿las veis aquí? Las mechas por arriba, bueno, por arriba en este caso, otras veces son por abajo, nos indican, solo hay que pensar, ¿qué nos están indicando? Nos indican que esta vela fue verde muy fuerte hasta aquí arriba, que esta vela fue verde hasta aquí arriba, que esta vela fue verde muy fuerte, y todas han sido negadas. Es decir, ahí estaba la oferta, ahí estaban los vendedores diciendo, hasta aquí hemos llegado, aquí ya es nuestro territorio. Y cuando el precio está tan lejos de la media, ya sabéis que los precios se mueven en exhalaciones e inhalaciones. Por lo tanto, lo más normal es que haya una caída, claro, una caída que puede ser para continuar subiendo, o, como en este caso, finalizar esa etapa 2 alcista. Bien, ahora mismo, además en este caso, fijaros dónde se ha rebotado. Cuando hay caídas, siempre buscamos la zona de soporte menor, que es un mínimo que está visitando máximos previos. Es la primera zona de paradas, que en este caso estaba lejísimos, pero ¿por qué? Porque el movimiento había sido bestial, ¿no? Pero fijaros dónde se ha ido a parar. Clavado, 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 fijaros. Ha hecho este pincho y desde aquí, ¡fium!, para arriba. Vale, venga, ahora ya tenemos un cierre, 2 cierres, 3 cierres por encima de la media de 20. Bueno, vale, pues podemos aquí estar empezando una etapa 1, intentando una etapa 1, ¿no? Pero el primer caso es que la media de 20 debería empezar a aplanarse. Debería empezar a aplanarse. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que ¿cuál es la situación actual? Que después de esta subida, desde el mínimo relevante a este que tiene pinta de ser el máximo relevante, bueno, después de esta subida toca una inhalación, ¿no? ¿Hacia dónde? Pues a zona de soporte menor, como antes. Pues la zona de los 17. Pues no sería de extrañar que nos llegara hacia la zona de los 17,50, 18, ¿vale? Ese sería un poco el escenario, que pudiera tener un poquito más de caída en este marco temporal. Si vamos al gráfico semanal, voy a ponerlo en grande. Bueno, aquí vemos el ciclo de vida, ¿lo veis? Igualito, como siempre es lo mismo. Vale, y ahora, pues bueno, en gráfico semanal la verdad es que me gusta lo que estoy viendo, porque veo cómo supera la media de 200, y luego se vuelve a apoyar en ello. Este es un concepto que explica muy bien Julio en sus cursos Blast, que esto suele ser un buen momento para abrir posiciones largas, ¿no? Porque se espera una subida. Entonces, igual ya hemos visto lo peor en mensual, ¿eh? Igual ya hemos visto lo peor. Este va a ser todo el retroceso que va a hacer a todo este impulso, igual ya lo hemos visto, cuidado, ¿eh? Así que me da la sensación de que aquí podemos tener una buena oportunidad, ¿eh? Vamos a ver en semanal por lo menos, pero para eso, para que en semanal sea una oportunidad, nos tiene que dar el pistoletazo de salida al diario. Vamos a verlo. Diario, de momento estamos en etapa 4.
En etapa 4 todavía. ¿Por qué en etapa 4? Porque los mínimos relevantes son decrecientes. Claro, que es este de aquí, no lo tenemos en cuenta porque está lejos de la media. Solo tenemos en cuenta los máximos relevantes que ocurren en el entorno de la media de 20. Este está lejísimos de la media de 20, por lo tanto no nos interesa. Entonces todavía estamos en etapa 4. Para que en semanal nos parezca interesante, el precio debería asentarse, debería hacer lo que llamamos la fase de transición A, que es primero asentarse por encima, a cierre por encima de la media de 20, como ha hecho, por ejemplo, aquí en mensual, ya tiene 1, 2, 3 cierres. De momento aquí no tenemos ningún cierre por encima de la media de 20. Está tierna, está tierna. Quiere decir, me da la sensación de que esto no va a arrancar ya en semanal, sino que lo que esperaríamos sería, a ver, algún cierre por encima de la media de 20 que obligue a la media de 20 a detener esta tremenda caída, a aplanarse, y luego esperar el concepto de acunamiento. Esperar el concepto de acunamiento. Cuando eso ocurra, sí que puede ser un buen momento para Fluidra. Sí que puede ser un buen momento para Fluidra. Pero me da la sensación de que nos queda una semanina o dos. Una semana o dos de cotización. Eso sería interesante. Podría ser interesante porque, bueno, puede subir desde los 19 como mínimo a los 21, lo cual ya son casi un 10%, más luego tener continuidad alcista, que por proporcionalidad de impulsos nos iría bastante arriba. Así que Fluidra, digamos que le queda un poco. La seguiremos en la plataforma porque puede tener buen aspecto, pero fijaros que todavía le queda un poco. Para que suba en semanal, en diario tiene que empezar una etapa 2. Y de momento está en 4. Bueno, pues después de 4 viene una 1. Y después de una 1, una 2. Si es que va a hacer el ciclo completo. Entonces, eso es lo que deberíamos esperar. Bueno, que me he enrollado mucho, espero que os haya resultado interesante. Cualquier comentario lo podéis poner debajo aquí en YouTube en la plataforma, o sea, en comentarios. Os respondemos con mucho interés, como es lógico. Los suscriptores en la plataforma ya sabéis, lo de siempre, y que tenemos el grupo de WhatsApp y Signal, que donde podéis hablar, comentar todas estas situaciones. Si os queréis conocernos, si queréis probar la plataforma, tan solo os tenéis que registrar, no se pide nada, el email y listo. Tenéis 2 semanas para probarla, conocernos. Si queréis entrar al grupo de WhatsApp, entráis y veis cómo trabajamos en el día a día. Nada más, que tengáis buen resto de domingo y que, bueno, para los que lo veis mañana el lunes, pues que tengáis una muy buena semana. ¡Hala, cuidaros! Chao.